oro del mundo no haya utilizado ese oro para proteger su moneda. Bueno. Y que haya sacrificado generaciones y generaciones de progreso económico, de progreso social, para permitir la especulación con el dólar. Teniendo al mejor economista en el Banco Central, el White Mimay de la República Dominicana. Tú sabes que estas posiciones del Banco Central tienen mucho ingrediente político. Bueno. O sea que seguimos igual que los concursantes de belleza, pero no como son ya más dije, bonitas. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los intereses que responde el Banco Central de la República Dominicana? Porque eso es una cosa muy diferente y esa discusión ha sido enorme. Porque el Banco Central de la República Dominicana tiene nombre y apellido. Claro. Yo no conozco a otra gente. Señor, usted no ha tocado el comportamiento de las importaciones y las exportaciones del país. Sí, pero señores, vamos a dar paso a nuestro invitado en este diálogo matutino de Levántate New York. Ustedes saben, en principio habíamos dicho y hemos a lo largo de todos estos programas, desde que se suscitó esta situación que está atravesando nuestra hermana República del Perú, pues Levántate New York ha querido estar bien atento, sobre todo porque sabemos la comunidad fuerte que existe aquí, que vive aquí, que habita aquí, todo Estados Unidos, pero básicamente aquí en los condados donde hay más hispanos, que es el caso, por ejemplo, de Nueva York y el estado Jardín, que es donde está nuestro invitado del día de hoy. Él es periodista, es peruano, y con él vamos a conversar un poquito sobre esta situación que está viviendo Perú en estos días, y recibimos con mucho placer a Manuel Averdano, quien es, como dije ya, periodista de Perú. Buenos días, bienvenido a Levántate New York, ¿cómo está? Buenos días, Levántate New York, un placer de estar aquí como invitado y también muy atento a lo que ustedes están tratando el día de hoy. Sí. Bueno, en condición de periodista peruano estoy atento a sus inquietudes. Está muy bien, muchas gracias Manuel por habernos dispensado este tiempo en esta mañana de Levántate New York para un poquito entender nosotros, que nos expliques cuál es la situación que está viviendo Perú en este momento, qué es lo que está pasando, está dentro del marco de lo legal, el caso por ejemplo de la presidenta que está en este momento, qué está pasando con Pedro Castillo, qué te han dicho desde Perú, que sabemos que tiene mucho mejor contacto que nosotros allá. Bueno, lo que se está viviendo actualmente en nuestro país es una crisis que ha sido una crisis tras otra, porque venimos saliendo o todavía no salimos de la crisis de la pandemia y ahora estamos sumergidos en una crisis política que tal vez no tiene sus orígenes en tiempos recientes, sino tal vez podemos hablar de décadas de abandono de la provincia, la reacción de esta provincia frente al centralismo limeño. La capital centraliza todas sus acciones, ha olvidado por muchas décadas a lo que es la provincia, el interior de nuestro país, y es ahí donde justamente se han producido las protestas, muchas de ellas en tono violento, y que han dejado ya alrededor de 50 muertos. Yo creo que hace ya 3 décadas hay muchos analistas que chequean esto y ven que el origen de todo está en ese abandono que se inició hace 3 décadas y que también fue capitalizado por el candidato Pedro Castillo para poder ganar las elecciones del año pasado. O sea, del 2021, perdón. Entonces, todo esto es una cadena de hechos. El abandono de la provincia, la capitalización de ese descontento y silenciosamente ir avanzando en lo que es la votación, que no fue detectado por ninguna encuesta, que daban de primeros lugares a otros candidatos. Y este era un candidato completamente desconocido, pero que supo capitalizar ese descontento en la provincia, en el interior del país, para hacerse de la presidencia en segunda vuelta. Manuel, buenas, bienvenido una vez más a Levántate New York. Es un comunicador de 30 años de ejercicio. Ahora estamos mirando cómo las personas del interior del país se están
camino a Lima, la capital. ¿Qué es lo que se proyecta en este encuentro que se presume que va a llegar pronto a la capital limeña de la gente del interior del país? Bueno, tal vez que se repitan estas fuertes protestas que se han realizado actualmente en el Cusco, en Puno, en Arequipa, que es la parte sur de nuestro país. Entonces, se ve que podría repetirse tal vez, porque se están movilizando, la provincia se está movilizando a la capital. Tal vez la capital Lima, no ha sentido como se ha sentido actualmente en las provincias. Entonces, esto dará una muestra de lo que está sucediendo actualmente en el interior de nuestro país. Yo creo que esta movilización va a dar una nueva imagen de ese descontento que hay actualmente y que están exigiendo, entre muchas otras cosas, hasta la restitución del presidente Castillo, que ya ahora es expresidente y que está recluido en una prisión hecha especialmente para presidentes. Señora Verdano, Oscar Pérez de este lado. Ha habido mucha discusión sobre la legalidad o no de la remoción del señor Castillo. ¿Puede usted darnos luz sobre, fue un golpe de Estado, fue constitucionalmente, fue legal la remoción del señor Castillo? ¿Tenía o no el señor Castillo cuando intentó cerrar el Congreso? ¿Podemos usted manejarnos, navegarnos a través de qué establecen las leyes peruanas con respecto a este caso? Y si fue un golpe de Estado o no. Bueno, hay una sucesión que se establece por la Constitución y hay un marco legal en torno a esto. Por decirle que el profesor Castillo ha sido también, ha estado en medio de enfrentamientos que han tenido el Congreso con el Poder Ejecutivo durante este año y medio de gobierno. Ha sido constante ese enfrentamiento y lo que buscaban, tal vez desde el Congreso, se interpreta como que se estaba buscando la vacancia del presidente Castillo y buscaban todos los medios para cristalizar esta vacancia. Pero el profesor Castillo dio un discurso, dio un mensaje a la nación en el cual procedía a disolver temporalmente el Congreso. Y esto fue interpretado como un intento de golpe de Estado, porque pretender cerrar el Congreso era considerado así. Por lo tanto, inmediatamente los congresistas reunidos allá en la Plaza Bolívar, del local del Congreso, optaron por hacer proceder una moción donde se declaraba la vacancia del presidente Castillo, que fue aprobado por más de 100 votos. Se necesitaban alrededor de 87 votos para proceder a esta vacancia y encontró un número mayor para justamente decidir la vacancia del presidente Castillo y también proceder a su arresto por el intento de golpe que pretendió dar el mandatario. Señor colega nuestro, disculpe, estoy un poco difónico. En años anteriores, sobre todo en América Latina, la incidencia de los poderes militares incidían en los golpes de Estado, en las instituciones militares. ¿Cuáles han sido los poderes en este momento que ha incidido en que el desplazamiento del presidente Castillo, si hubo incidencia militar, político, religioso, económico? Quisiéramos tener un poco de luz sobre esto. Bueno, es exacto que hace algunas décadas el último gobierno militar que tuvo el Perú fue en 1968 hasta el 79, donde se hizo la constituyente, se llamó a una constituyente y se retomó el gobierno de los civiles. Pero desde esa época no se ha visto una intención de los militares peruanos en querer acceder al gobierno.
Tal vez hay algunos militares retirados, hay almirantes de la Marina que están actualmente como congresistas, hay generales también del ejército, pero participan dentro del fuero civil para no hacer participar directamente a las Fuerzas Armadas en lo que son las decisiones de nuestro país. Por decisión propia, las Fuerzas Armadas han optado por no involucrarse en los actos de gobierno de la actual República del Perú. Colega, a mí me gustaría, usted señala en principio que justamente ha sido abandonado todo el campo en el Perú y que parte de la visión que tenía el presidente depuesto Pedro Castillo era justamente eso, pero uno sabe que no se le dio el tiempo, es decir, el Congreso actuó siempre en contra de los planteamientos de Pedro Castillo. Sin embargo, hay que reconocer también que el pueblo vota por ese presidente. En este momento incluso el Congreso, si bien es cierto que se le ha dado un voto de confianza a la presidenta en este momento, no es menos cierto que hay una oposición también dentro del mismo Congreso. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Y cómo ve usted si ciertamente no se le dio la oportunidad de hacer gestión al presidente Castillo en Perú justamente para el pueblo, que es el que está camino a Lima? Bueno, hay muchas interpretaciones sobre esto. Es cierto que el presidente Castillo ganó las elecciones también tomando como bandera ese descontento que había por parte de la provincia, pero también muchos han considerado de sus propios partidarios que hubo una especie de traición, de que no se cumplieron esas promesas que se realizaron durante la campaña política, que él que realizó mayormente en provincias, justamente capitalizando ese descontento y obteniendo los votos necesarios para ganar la primera vuelta y luego la segunda vuelta. Esto también ha sido considerado por muchos como una obstrucción a la acción del Ejecutivo por parte del Congreso. Ha habido movimientos. Nosotros tenemos un récord de tener a 6 presidentes en los últimos 5 años, porque se producen constantemente enfrentamientos en lo que es el Congreso. Se acusa al Congreso de una acción obstruccionista para el Ejecutivo, y en estos enfrentamientos hemos estado viviendo los peruanos durante los últimos años. Ha habido cambios de presidente justamente por vacancia presidencial ejercida por el Congreso, y también hemos tenido esos cambios, la transición que se ejerció hace un par de años, luego las elecciones, el triunfo de Castillo, que no fue percibido como candidato fuerte en estas últimas elecciones, y obtuvo la presidencia. Junto en esta plancha viene justamente la que es hoy la primera presidenta mujer en el Perú, Dina Boluarte, que era la vicepresidenta del presidente Castillo. Y entonces hay una sucesión legal de suceder de cuando se opta por vacar al presidente, entra en su reemplazo la presidenta, en este caso Dina Boluarte. A Dina Boluarte también se le acusa, los propios partidarios, también de haber traicionado al presidente Castillo, de haber prometido y no cumplido haber prometido irse, si es que era vacado el presidente Castillo, irse junto con él. Al parecer esto no sucedió así, dio marcha atrás en esa primera declaración y optó por recibir la presidencia. Esto ha sido interpretado por unos como que es más de lo mismo, o sea que es parte del gobierno de Castillo que se está quedando todavía en el poder, y por otros es considerado una traición a lo que estaba haciendo, como no le dejaron hacer al presidente Castillo. Así es. Señora Averdano, Perú siempre ha sido un abanderado o uno de los ejemplos a seguir, o uno de los países más, digamos, en el frente en términos del desarrollo político en Latinoamérica.
Y la pregunta es la siguiente, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué usted considera que debe hacerse en Perú para que primero lograr la estabilidad política, de que no tenga que cambiar al presidente como si fuera un ropa interior sucia? Y segundo, como ejemplo el resto de Latinoamérica de que tiene que haber un cierto equilibrio político. ¿Qué usted considera que debe hacerse en Perú en estos instantes para lograr el consenso político en el Perú? Bueno, al dar una apreciación objetiva de lo que está sucediendo en nuestro país, no tomando parte de esto, dando una opinión personal, hemos visto que hay varias tendencias. Por un lado, piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y como parte de una solución. Algunos llegan al extremo en estas marchas de protesta que se está realizando en el interior del país, en el sur, en Cusco, Puno, Arequipa, también Juliaca. Estamos también asistiendo a otras protestas que se están movilizando ahora hacia la capital peruana. Están exigiendo incluso la renuncia de la presidenta Boluarte y la restitución del expresidente Castillo, entre otras cosas. También están exigiendo, entre otras, la redacción de una nueva constitución, el llamado a una nueva asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. En fin, hay muchas demandas y por otro lado hay el respaldo a la presidenta Boluarte para que concluya y llame a elecciones y antes del 2026 tengamos un nuevo presidente o una nueva presidenta. Las elecciones, según las propuestas que hay actualmente, son para realizarse el 2024, como un adelanto del mandato presidencial que inició el expresidente Castillo. En fin, hay muchas opiniones, muchas salidas. Se ha visto que también hay una no aceleración de la gestión, la corta gestión que tiene apenas un mes. Ya también, según algunas encuestas, están señalando que hay un descontento con lo que está haciendo actualmente la presidenta Dina Boluarte, y también que analizan que tarde o temprano ella tendrá que también renunciar para dar paso a un nuevo gobierno, que en este caso sería, según algunas propuestas, realizado por la sucesión legal, que sería el presidente del Congreso. Pero antes hay unos que exigen dentro del mismo Congreso que se forme una nueva directiva. Según lo establecido por la Constitución, de salir el presidente y no haber vicepresidentes, entraría a funciones de presidente el presidente del Congreso. Pero actualmente el presidente del Congreso no es bien visto también como un sucesor, y de reformar la junta directiva del Congreso para que sea el presidente de ese Congreso el que suceda a Dina Boluarte. Esas es más o menos las soluciones que ven actualmente y que se barajan en el campo político de nuestro país. Una de lo que piden la gente que está movilizándose camino a Lima es la destitución, como usted bien dice, de Boluarte, pero también la libertad de Castillo. Ayer, precisamente, un juez admitió que se tramite un posible habeas corpus de Castillo para que salga en libertad. Le voy a hacer dos preguntas en una, y es, ¿cuál es el sentir de la comunidad peruana aquí en la ciudad de Nueva York? Bueno, en la ciudad de Nueva York y también aquí en el estado de New Jersey, especialmente en la ciudad de Paterson, que ha sido denominada la ciudad más peruana de los Estados Unidos, donde habita un gran número de peruanos. Hay un interés que están siguiendo de cerca todos los acontecimientos. Aquí no ganó el profesor Castillo en las elecciones,
Por lo tanto, hay una representantes de la oposición, de Fuerza Popular, y están siguiendo actualmente todos los acontecimientos. No se ha manifestado oficialmente o notoriamente una posición al respecto, pero así individualmente se ha notado de que algunos favorecen al profesor Castillo, que tal vez están pidiendo también una restitución, que ha sido un abuso lo que se ha cometido con él, pero otros están de acuerdo con todo lo que está ocurriendo y esperan también nuevas elecciones en las cuales también participarían los peruanos de aquí, de Nueva York, de todo Estados Unidos, del exterior en general. Hay 3 millones de peruanos que viven fuera del territorio nacional y también toman parte de esta decisión. Se sabe que alrededor de 40.000 votos han sido emitidos en las últimas elecciones, que también esto es parte de lo que se está viviendo actualmente en el Perú, que el que ha ganado la presidencia ha sido por un escaso margen. Justamente este margen de 40.000 votos que representan los peruanos en el exterior es lo que podría dar la decisión para elegir, seguir eligiendo a un nuevo presidente. Hermano, el mundo entero está monitoreando bien de cerca las situaciones políticas y económicas del Perú, una situación política muy inestable, cambio de presidentes de forma extemporáneas, que no le han dado tiempo a desarrollar la velocidad política que realmente a lo mejor prometieron al país. ¿No tienen ustedes el temor de que esto frene ya en el futuro el crecimiento, el desarrollo político, social de su país? ¿Quiénes están detrás de esto y quiénes están en defensa de esto? Bueno, está bajo investigación toda esta situación, esta crisis. Hay el gobierno ha establecido que se investigue todos los que están detrás de estas manifestaciones violentas. Ha producido 50 muertos y hasta ahora no se esclarece exactamente quiénes son los responsables de estas muertes. Se está investigando, hay versiones del propio gobierno de que las balas utilizadas en dar muerte a estas personas, a estos manifestantes, no son las usadas por las fuerzas policiales ni militares de nuestro país. Entonces, que han sido unas balas a que se les denomina dum-dum, que son las que penetran y hacen explosión dentro del cuerpo. Y entonces dicen que estas balas, estas municiones, no son las que utilizadas regularmente por las fuerzas policiales ni militares. Entonces se está tratando de esclarecer quiénes realmente son los responsables de estas muertes. Mientras no se terminen estas investigaciones, no se podrán definir quiénes son los responsables. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que se podría decir sobre estas muertes, sobre estas movilizaciones, que no se conocen a ciencia cierta quiénes están detrás de estas movilizaciones. Muchos han señalado que es el terrorismo que está de luminoso, otros dicen que son protestas organizadas, no son espontáneas, que también están tratando de que no solamente son manifestaciones, expresiones de descontento, sino que también se han transformado en ataques a las fuerzas policiales, a las fuerzas armadas. Entonces ya no se ve simplemente una acción de mostrar un descontento, sino hay una acción física contra las fuerzas del orden. Avendano, usted se quedó una pregunta en el tintero ahorita cuando hice la pregunta sobre el juez que admitió los trámites para el habeas corpus de Castillo. ¿Cree usted que esto llegará a buen término y que finalmente van a liberar a Castillo? Bueno, todavía la situación es incierta en lo que puede ser. Esta acción de la justicia se suma a otras acciones que se están realizando actualmente en nuestro país. Todavía el país está en medio de esta crisis y es difícil visualizar qué es lo próximo que puede pasar. Es posible que haya la presión
y muchos están opinando que también es difícil que el presidente, el expresidente Castillo salga en libertad. Otros opinan lo contrario, piensan que esta presión, también esta acción legal que están ejerciendo los abogados de Castillo, finalmente le den la libertad, al menos le den la libertad y pueda llevar a cabo el proceso estando fuera de la prisión. Bueno, nosotros queremos agradecer la participación en este diálogo matutino del periodista peruano Manuel Averdano, hablando un poquito, trayendo luz sobre esta situación política que está viviendo su amada República del Perú. Nosotros, no sin antes, queremos que usted nos dé el mensaje de qué deben hacer en este momento los peruanos que radican en el exterior para un poquito alivianar toda esta carga y toda esta situación que está viviendo la República del Perú. Los micrófonos son suyos para que se pueda despedir y haga ese llamado para la colectividad de peruanos que está aquí en Estados Unidos, muy específicamente, como usted señala, en Nueva York y en el estado Hardin, New Jersey, en Patterson. Lo principal es mantenerse informado acerca de todos los detalles, los acontecimientos de nuestro país y también hacer también votos porque no haya más muertos en esta crisis que está viviendo nuestro país. Anteriormente, cuando estuvo el presidente del Congreso, el presidente Merino, estuvo muy escaso tiempo y durante las manifestaciones que presionaron su renuncia se produjeron 2 muertos. Y esos muertos fueron un escándalo para nuestro país. Se vio que esos muertos no debían ser olvidados. Y ahora estamos ya sobrepasando ya las 4 décadas, 40, alrededor de ya casi 50 muertos. 50 muertos. Entonces, estamos ahora viviendo una situación dentro de ese balance, una situación peor de la que estábamos viviendo anteriormente cuando las protestas produjeron solamente 2 muertos. Decir solamente es muy, muy cruel tal vez, pero no debería haber ningún muerto en estas protestas. Por un lado se está dando fuerza al ejercicio del derecho a la protesta, pero que sea una protesta sana. Yo creo que el intercambio de ideas puede llevar a muchas soluciones más prácticas y no recurrir a la violencia que trae luto, que trae duelo y que trae muertes con estos enfrentamientos que no son naturales. Se ha llamado a esto una acción de barbarie y se ha remontado tal vez a los años 30, donde justamente se denominó el año 32 el año de la barbarie en el Perú. Se está haciendo paralelos y también están haciendo muchas comparaciones con anteriores etapas que ha vivido y que no se producían en tiempos recientes esta crisis tan grave, tan preocupante y que ha trascendido ya las fronteras de nuestro país. Internacionalmente hay preocupación, se está mirando también que en el Cusco, el Machu Picchu, mundialmente conocido, ha sufrido también esto y también la imagen turística de nuestro país también se ha visto deteriorada. Entonces todo esto debemos luchar, es tarea de todos los peruanos, luchar para que la imagen se mantenga de nuestro país, que siga siendo un lugar turístico como siempre lo ha sido, que se admire mundialmente el Machu Picchu, el Cusco, Arequipa, dos centros turísticos que tiene nuestro país y que por esta crisis que está viviendo ha habido muchas cancelaciones de viajes, de tours que se realizan a nuestro país. Eso nos está afectando a todos, está afectando el comercio, está afectando la economía, está afectando todo y está también produciéndose en estos momentos lo que antes se había solucionado, el hambre en nuestro territorio nacional.
Bueno, nosotros así con ese llamado queremos despedir y agradecer la participación del periodista peruano Manuel Averdano y decirle a él que estos medios de Levántate New York están disponibles, abiertos para todo lo que tenga que decir a continuación y sobre todo nosotros estar al pendiente de que pedimos porque nuestra hermana República del Perú se encauce sobre el camino de la concertación, sobre el camino del diálogo y de la institucionalidad. Vamos a la pausa e inmediatamente retornamos con todo lo que resta de este espacio de Levántate New York. No se mueva, ya volvemos. Gracias. Gracias. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas, en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Familia, su amigo hermano, su doctor Yomar Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar y debemos comenzar comprando el libro, La cara rota de la diáspora. Sencillo, está en 3 productos, el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los 3 o pedir o solicitar en nuestras plataformas que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com lacararota.com o llámenos al 848-244-3522 848-244-3522 a precio módico ahora mismo, al precio del por mayor. Visítenos www.lacararota.com o llámenos 848-244-3522. Los esperamos. Que viva la República Dominicana. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare y si ha sido rechazado por Medicaid, Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Si no estás recibiendo los $170 o no tiene la tarjeta OTC, Jaime puede ayudarte a conseguirlo. Recuerda, todos los beneficios te pertenecen y si no lo estás recibiendo, llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis. Llama ahora al 212-923-4040. Sí, señores, interesante esta participación que tuvimos con el colega periodista peruano, en el que estuvimos conversando un poquito sobre la situación que está viviendo la hermana República del Perú. En este momento nos quedamos en un tema que dijimos era punto y aparte, lo vamos a concretizar, el asunto que tiene que ver con la dolarización de la República Dominicana. Uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué tanto? ¿Cuál es el asunto de no hacerlo? Cuando todo está preparado, incluso los estamentos económicos, eso es lo que pintan. Pero en la mesa... ¿A qué ustedes creen que en la mesa, es hipocresía entonces? O al margen o tiene que ver algo con eso, en la mesa está puesta en América Latina crear una moneda única para América. O sea que hay que ver... Pero nosotros no formamos parte de ningún lado. Sí, son 2 posiciones diferentes. Nosotros somos parte de América Latina. Bueno, pero nosotros no nos vemos como América Latina. Vamos por parte. Existen 2 monedas en cualquier país del mundo. Una moneda en la que tú haces tu intercambio internamente entre tu gente y otra con la que tú haces intercambio con la que están fuera de tu país. La República Dominicana necesita 2 monedas. Una para negociar los dominicanos dentro del país, que es el peso, y una moneda para negociar fuera del país, que es el dólar. ¿Qué es lo que nosotros utilizamos? Son 2 monedas completamente diferentes, pero imprescindibles para el comercio en la República Dominicana. Entonces, lo que
un país como los Estados Unidos tiene una sola moneda. ¿Cuántos más países tienen una sola moneda? Que utilizan la misma moneda que ellos hacen intercambio interno con los europeos hasta cierto punto, porque los europeos con el euro, hasta cierto punto, porque los europeos siguen comprando el petróleo en dólares. Ahora, ¿qué y algunos en rublos ahora. Ahora en rublo por los rusos, con el asunto de Rusia. No, y ahora en yuan, porque hay un intercambio entre Arabia Saudita y China, de que supuestamente Arabia Saudita le va a vender el petróleo a ellos en yuan. Esa es la situación. Vamos a coger un país como República Dominicana, lo que le ha pasado a Ecuador, lo que le ha pasado a El Salvador, y hay un terremoto. Destruye medio país. Hay que reconstruir el país. Tú no tienes cuarto. ¿Qué tú haces? Tú coges, imprime un montón de moneda sin sustento, pero en tu moneda de intercambio nacional, para que el que esté dentro pueda comer plátano, yuca, qué sé yo qué. Y toda esa cantidad de moneda que es inflacionaria, cuando la cosa se resuelve, tú la comienzas a recoger a través lo que está haciendo ahora Estados Unidos con el asunto de la crisis que se presentó en el 2008 y que se agrietó con todo esto. Pero recuerda lo siguiente, los Estados Unidos siempre tiene la plancha de la plancha de los dos y el mercado de comercio de ese dólar, y el mercado de comercio de ese dólar es mundial. Tú vas a Haití a comprar en pesos. Ahora, la pregunta que yo te hago y le hago a Payano, que fue que puso el tema, ¿cuál es la ventaja en este momento de dolarizar el sistema económico dominicano? Mira que hay que entender algo, que no es un secreto. El poder político le ha permitido a los Estados Unidos mantener una moneda fuerte, una moneda de consumo mundial. Ok, hasta ahí lo dejamos. Pero cuando yo me hago el examen de conciencia, que digo, ven acá, nosotros tenemos mercados con los cuales nos ha permitido negociar. El mercado norteamericano, se compra en Japón, se compra hay algunos países asiáticos, aparte de que nosotros también negociamos. Ok. Si tú ves el comportamiento económico del país, la República Dominicana importa más que lo que exporta. 15.000 millones de dólares. En 15.000 millones de dólares. En importaciones y en exportaciones. Sí, no. El desbalance comercial exterior de la República Dominicana es 15.000 millones de dólares. Nosotros compramos más 15.000 millones de dólares que lo que nosotros vendemos.